Buenas de nuevo, os voy a hablar en este tutorial del concepto de potencia. Las potencias son en matemáticas una operación fundamental y no son más que la forma abreviada de expresar una multiplicación en la que todos los factores son idénticos. Vamos a ver, una multiplicación en la que multiplicamos las mismas varias veces el mismo número, ¿de acuerdo? Las potencias tienen dos elementos, por decirlo de alguna manera. Tienen la base, que es el número o factor que se multiplica, y el exponente, que es el número de veces que se multiplica entre sí la base. De forma general, aunque yo sé que esto no os gusta porque lo de utilizar letras en matemáticas todavía os resulta algo extraño, a elevado a n. A es el número que se multiplica. A por A, por A, por A, por A, n veces. Las n veces serán las veces que nos indique el exponente. Así, A representa la base y n, que es un superíndice un poquito más pequeñito, el exponente. Un ejemplo muy simple. 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 sería multiplicar 4 veces entre sí 2. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2, 16. Que no es lo mismo que 2 por 4. No es lo mismo. Esto sería 8 y no son cosas iguales. No nos confundamos. ¿De acuerdo? 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. Lo mismo que 2, pues podría ser, por ejemplo, 3 elevado a 5. En este caso, la base es 3, el exponente es 5, y lo que multiplicaríamos sería 5 veces entre sí 3. Es decir, 3 por 3 por 3 por 3 por 3. O lo que es lo mismo, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81 y por 3, 243. Lo podríamos hacer con cualquier número y de cualquier base. Por ejemplo, si ponemos 10 elevado a 5, esto equivale a 10 por 10 por 10 por 10 por 10. 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Y esto sería 10 por 10, 100, 10 por 10, 1000, por 10, 10.000 y por 10, 100.000. Si en lugar de poner el 10 hubiéramos tenido otra base, qué sé yo, por ejemplo, 5 elevado a 4, ¿qué sería? Pues 5 por 5 por 5 por 5, 5 por 5, 25, por 5, 125 y por 5, 625. Bien, os recuerdo de nuevo, las potencias son la forma de expresar multiplicaciones en la que los factores son idénticos de una forma abreviada. En ella distinguimos dos elementos. La base, que es el número que se multiplica, y el exponente, que es el número de veces que se multiplica dichos factores, es decir, el número de veces que se multiplica la base. Por ejemplo, 5 a la cuarta hemos dicho que era 5 por 5 por 5 por 5, 4 veces. Bueno, os continúo con las propiedades de las potencias. Os voy a recordar un par de cosas. Bueno, o mejor dicho, voy a poner en vuestro conocimiento un par de cosas en algunos de los casos. Las propiedades de las potencias son el resultado de las operaciones que se pueden realizar entre potencias. Aquí os he puesto solamente 4 de ellas, porque son las que más vaya a utilizar en este curso, pero hay algunas más. La primera de ellas es el producto de potencia de la misma base. Es decir, dos potencias con la misma base y diferente exponente, como veis aquí. A elevado a n por a elevado a m. Cuando las potencias tienen la misma base, como resultado de la multiplicación, se va a dejar la misma base, como veis es a, y se van a sumar los exponentes. N más m. A elevado a n por a elevado a m es igual a elevado a n más n. Se dejan la misma base y se suman los exponentes. Por ejemplo, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2, el resultado de multiplicarla deja la misma base, que es 2, y sumar los exponentes. 3 más 2, 3 más 2, que es 5, 2 elevado a 5. ¿De dónde viene esto? Pues muy simple.
2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. 2 elevado a 2 es 2 por 2. El resultado de multiplicarlo todo sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Como vemos es 2, que sería la base, y el exponente, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. 2 elevado a 5. Cociente de potencia de la misma base. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues cuando se dividen dos potencias con la misma base, a elevado a n y a elevado a m, lo que hacemos es dejar la misma base, como hemos hecho antes, y en lugar de sumar los exponentes, los vamos a restar. Es decir, antes habíamos puesto n más m, ahora vamos a poner n menos m. Así, por ejemplo, 3 elevado a 7 entre 3 elevado a 2 equivaldría a 3 elevado a 7 menos 2, o lo que es lo mismo, 3 elevado a 5. Por tanto, ¿cómo vamos a explicar esto? Bueno, pues vamos a poner una fracción para hacerlo. Las divisiones equivalen a fracciones. 3 elevado a 7 estaría en el numerador. 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 7 veces. Y 3 elevado a 2 en el denominador. 3 por 3, 2 veces. Si quitamos un 3 y un 3, otro 3 y otro 3, pues nos queda 1, 2, 3, 4 y 5. 3 elevado a 5. Cada 3 del denominador se puede ir con un 3 del numerador. Así se nos van 2, 3 y nos queda 3 elevado a 5. Muy bien. Vamos con otra propiedad. Potencia de una potencia. A elevado a n y todo a su vez elevado a m. En este caso volvemos a dejar la misma base, que es A. Y los exponentes se multiplicarán. N por m, como veis. Os pongo otro ejemplo. 3 elevado a 2 elevado al cubo. Esto equivaldría a 3 elevado a 2 por 3 se multiplican 2 por 3, que es 3 elevado a 6. ¿De dónde viene esto? Pues, como hemos dicho aquí, tenemos 3 elevado a 2 elevado al cubo. Es decir, esto sería 3 elevado a 2 por 3 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Potencia de la misma base multiplicándose. ¿Qué hemos dicho en la primera propiedad? Que se sumaban los exponentes. Aquí los exponentes son 2, 2, 2. O lo que es lo mismo. 2 más 2, 4, más 2, 6. 3 elevado a 6. Y por último, os pongo la propiedad que nos indica un número elevado a 0. Es decir, cualquier potencia elevado a 0 siempre es 1. 2 elevado a 0 es 1, 3 elevado a 0 es 1, 4 elevado a 0 es 1, 5 millones elevado a 0 es 1. ¿De dónde viene esto? Imaginemos que dividimos dos potencias con la misma base y el mismo exponente. Es decir, 2 elevado a 5 entre 2 elevado a 5. Sabéis que se restarían los exponentes. 5 menos 5 y quedaría 2 elevado a 0. Hemos dicho que es 1. ¿Pero por qué? Pues muy fácil. 2 elevado a 5 equivale a 32. Como está dividido a su vez entre 2 elevado a 5, que también es 32, la división de dos números exactamente iguales, como sabéis, es 1. Si estoy con caramelo y lo reparto para mí mismo, cojo a 1. Y si tengo 20 caramelos y los reparto entre 20 niños, coge a 1. De ahí que la división de potencias de la misma base y mismo exponente nos quede esa potencia con exponente 0 y por tanto el resultado sería 1. Muy bien. Ahora os voy a poner otros ejemplos y os voy a decir algún tipo de potencias que tienen nombres especiales.